Hace mucho tiempo, en una tierra muy pero muy lejana, vivían unos maestrantes que pensaban que eran buenas y buenos, generosas y generosos, amorosas y amorosos, haciendo todo lo que suelen realizar los trabajadores y trabajadoras que luchan por demostrar lo que son, inclusive liderando batallas epistemológicas y emocionales que nadie les había pedido enfrentar. Sus armaduras eran brillantes como el conocimiento abstracto, casi tan hermosas como el infinito y luminoso universo en expansión. Y como estaban tan orgullosas y orgullosos de estas, optaron por nunca despojar sus cuerpos de ellas, pues consideraban oportuno estar siempre dispuestas y dispuestos a partir a las batallas empresariales y de mercadeo, esforzándose por ser los número uno de la nación. El problema surgió cuando las armaduras fueron ocultando severamente su naturaleza, pues empezaron a verse como seres con exoesqueletos privados de emociones, ocultándolas tras las gruesas capas metálicas, y dejaron de lado su naturaleza más honesta, el de seres sentientes que conocen sus emociones, conocimiento que proviene del funcionamiento del corazón, del cual surge la energía que nos hace reales y nos motiva para identificar y perseguir nuestro potencial único y propósito. Angustiados por el estrés que les provocaba el no poder liberarse de su encierro, las distinguidas damas y los elegantes caballeros decidieron emprender un viaje en busca de ayuda. Salieron a las calles universitarias, animados por el deseo de encontrar nuevos horizontes de aprendizaje que los ayudara a romper con sus ataduras. Llegaron al castillo de la reina Hunan para que ésta pudiera darles una salida con alta maestría funcional para semejante apuro. Al no encontrarla en el salón de menesteres, el desánimo se hizo evidente. Caminaron por la calle Procomín y se encontraron con el máster, quien les indicó que conocía a alguien que podría ayudarles a sacar a luz sus verdaderos yo. Ellos se emocionaron aún más al oírlo y le pidieron que de inmediato les dijera cómo se llamaba y dónde podrían encontrarle. El máster les dijo que era conveniente que pasaran el camino oxidado hasta llegar al sitio que llamaban el bosque de habilidad directiva. Una vez en el lugar, era muy probable que se encontraran con el mago Gerard, quien tenía las herramientas necesarias para romper las armaduras que les tenían prisioneras y prisioneros. Ellos preguntaron al máster cómo sabrían quién era el mago, a lo que respondió firmemente: a la hora Cooper, después de la fiesta Sawaf, justo cuando los maestrantes estén preparados, el maestro aparece. Animados por las nuevas referencias, salieron de inmediato al lugar mencionado. Atravesaron el río Padlet y el puente Cajut, encontrando el camino que les llevaría a la anhelada libertad. No fue tarea fácil encontrar el astuto mago. Había muchas secciones que abordar, escalas que interpretar y preguntas por contestar. Una vez superadas las 5 secciones y las 21 escalas, justo cuando estaban por desmayar, divisaron al mago por medio de Zoom. La debilidad hacía perder la conexión visual con él. Muchos maestrantes estaban tan débiles que parecían desconectados del novedoso encuentro. Los maestrantes dijeron al mago: «Te hemos estado buscando. Hemos estado perdidos emocionalmente durante mucho tiempo». El mago Gerard se acercó a ellos, sacó un libro de su bolso y les dijo: «Toda la vida lo han estado. La cultura moderna de trabajo les ha influenciado a creer que no deben confiar en ningún momento de sus voces o percepciones interiores. Han sido criados para dudar de ustedes mismos, desechando la intuición y buscando la validación externa de todo lo que ustedes realizan. Les han condicionado para dar por sentado que otros saben más que ustedes mismos, incluso
para decir la verdad pura, más clara que la manera en que ustedes podrían verla. Los maestrantes hicieron silencio toda la noche. A la mañana siguiente, el mago tomó las preguntas que los maestrantes habían contestado en el campo Google Forms y mediante una descarga eléctrica colectó toda la líquida información en su caldero Excel, moviendo el brebaje con su cuchara SPSS. Llevado todo a ebullición y luego de varias horas de procesamiento, apagó la fogata y dejó reposar el caldero. 3 semanas después, destapó el contenedor, asomó su rostro y vio lo que, a estas alturas, intuía con certera fineza. Dio 3 palmadas y de inmediato salieron unas arañas de su sombrero. Estas tejieron con distintos colores los resultados de su labor. Una vez finalizado el tejido, el mago Gerard llamó a los maestrantes y les dijo: ustedes están buscando ayuda para salir de su brillante esclavitud. Ahora les daré a conocer el resultado de su camino hasta mí. Y dando un fuerte grito dijo: ¡Lumos Máxima! De inmediato apareció lo que tanto anhelaban conocer. Señor Mago Gerard, la situación es más complicada de la que parece. Estamos a punto de ver los resultados de los maestrantes que el caldero chorreante ha procesado. Es importante que sepan que el conocimiento emocional es la capacidad que tenemos para controlar la atención, la cual afecta la capacidad de concentrarse y usar la inteligencia, la manera en que el individuo siente y piensa acerca de sí mismo y en relación a sus emociones, y en la forma en que las expresa. Yo no soy la indicada para dar los resultados a detalle, pero mira bien lo que hemos encontrado. Ahora haremos un acercamiento a cada escala. Los aurores darán los resultados precisos. Conciencia emocional de sí mismos. Hola, Mago Gerard. Lo que estás a punto de ver corresponde al resultado de la conciencia emocional de estos maestrantes. En perspectiva del rango por sexo, hemos descubierto lo siguiente: 58% son damiselas guerreras y el 42% caballeros. El 8% de las damiselas guerreras se encuentran en estado óptimo y 28% en diestro, 48% vulnerable, 16% en cautela. Los caballeros no están muy lejos de ellas. Fíjate bien, Mago Gerard. 6% se encuentran en estado óptimo, 28% diestro, 44% vulnerable y 22% en cautela. Mago Gerard, en perspectiva del rango por edades, hemos descubierto que de 43 maestrantes, el 30% son jóvenes en el rango de 20 a 30 años, el 53% entre 30 a 40 años, 14% de 40 a 50 años y 2% mayor a 50 años. De 20 a 30 años, 2 maestrantes están en estado de cautela, 5 diestros, 2 óptimos y 4 vulnerables. De 30 a 40 años, 6 en estado de cautela, 5 diestros y 12 vulnerables. El mayor de este rango, no he encontrado ninguna en estado óptimo. De 40 a 50 años, 2 en estado diestro, 1 en óptimo y 3 vulnerables, no habiendo ninguna en cautela. Mayores de 50 años, solo encontramos 1 en estado vulnerable. Se evidencia, Mago Gerard, que el mayor número de personas vulnerables están entre el rango de edad de 30 a 40 años. De los óptimos, que son únicamente 3, 2 se ubican en el rango de 20 a 30 años y una de 40 a 50 años. Mago Gerard, en cuanto a los años de experiencia laboral, hemos descubierto que aquellos guerreros que hoy ves con esas hermosas y pesadas armaduras, que poseen de 1 a 3 años de experiencia laboral,
1 es diestra y 2 vulnerables. De 3 a 6 años de experiencia, 3 son diestros, 2 óptimos y 3 vulnerables. De 6 a 10 años de experiencia, 3 se encuentran en estado de cautela, 2 son diestros y 3 vulnerables. De 10 a 15 años de experiencia, 3 se encuentran en estado de cautela, 2 son diestros y 7 vulnerables, que representa el mayor número de este análisis. Más de 15 años de experiencia, 2 se encuentran en estado de cautela, 1 es diestro, 1 óptimo y 3 vulnerables. Mago Gerard, es muy claro que las armaduras de las damiselas y caballeros han sido construidas a partir de la situación vulnerable y cauta en la que se encuentran emocionalmente. Tú sabes que la conciencia emocional es la capacidad de entender en uno mismo y uno misma las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimos, emociones e impulsos, así como el efecto de que estos tienen sobre los demás y el trabajo. La amplia situación de vulnerabilidad y cautela hace pensar que las habilidades para juzgarse a sí misma de forma realista, su conciencia en las propias limitaciones, la admisión sincera de sus errores, la sensibilidad al aprendizaje y el grado de autoconfianza en ellas y ellos está muy debilitada, lo cual demuestra que se encuentran ambos en un estado de fragilidad, cuyo ambiente que les rodea afecta, presentando altos niveles de estrés. Les recordamos que cuando más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Los maestrantes se mostraron asustados. Estaban de acuerdo que tendrían que hacer un cambio de vida. Sus emociones habían sido desplazadas a otra esfera sin importancia. Era tiempo de ser verdaderamente honestos emocionalmente. Requerían escuchar los sentimientos de la vida interna, que provienen en su mayor parte de la inteligencia emocional, vinculada con la intuición y la conciencia, reflexionando sobre ellos y actuando de conformidad. Esta verdad emocional se comunica por sí sola, yendo más allá de las palabras. El mago Gerard animó a los maestrantes a ponerse de pie y los llevó a un sendero que tenía una pronunciada inclinación. Les dijo: transiten el sendero, pónganse en marcha. Los maestrantes decidieron ponerse en marcha. Al llegar al final, se encontraron con un enorme castillo. Se acercaron con sigilo y llegaron a la enorme puerta de entrada. La puerta no tenía cerradura y parecía imposible entrar. Uno de los maestrantes encontró una llave, llegó al frente de la puerta y trató de descubrir cómo podría una llave abrir una puerta sin cerradura. Luego de horas de trabajo, una maestrante descubrió que la llave tenía una inscripción que decía: léase fuerte a una sola voz. Avisó a los demás y se acercaron. Todos dijeron con voz potente: ¡Aló, Mora! De inmediato se abrió la puerta y pudieron contemplar lo que andaban buscando. Queridos maestrantes, sean bienvenidas y bienvenidos al Castillo de la Expresión Emocional. Han logrado abrir la puerta que conduce al interior de ustedes mismos y ustedes mismas. Entren y descubran qué tan diestros son expresando sus emociones. En cuanto al rango de sexo, las damiselas se encuentran en la siguiente situación: 40% diestras, 32% vulnerables, 24 óptimas y 4 en cautela. Los caballeros, por su parte, 61% son vulnerables, 17 óptimos, 11 diestros y 11 con cautela. Esto demuestra que las damiselas son más hábiles que los caballeros, distinguiendo emociones, especialmente el miedo y el disgusto, así como la interpretación de expresiones faciales o estímulos multisensoriales. Ambos gestionan de manera distinta sus propias emociones, siendo las damiselas más propensas a padecer trastornos como la depresión y la ansiedad, mientras que los caballeros tienden más a sufrir trastornos antisociales y abusar de sustancias. En cuanto al rango de edades, los resultados son los siguientes: de 20 a 30 años, 38 son óptimos,
31% vulnerables, 23 diestros y 8 con cautela. De los 30 a 40 años, 13% son óptimos, 57 vulnerables, 22 diestros y 9 con cautela. De 40 a 50 años, 17 son óptimos, 33 vulnerables y 50% diestros. En el rango de 50 años, la única persona en este rango es diestra. Esto deja ver que los jóvenes de 20 a 30 años son más óptimos con un nivel de destreza emocional, con capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, motivarlos y manejar adecuadamente las relaciones que sometemos con los demás y con nosotros mismos. De 30 a 40 son más vulnerables en un estado de fragilidad que es alimentado por el ambiente que les rodea y afecta. De 40 a 50 son más diestros. De esta manera queda evidenciado que las personas mayores tienden a desarrollar habilidades para reconocer emociones. Ahora, queridas damiselas y estimados caballeros, pasaremos a revelarles cómo se encuentra su estado de expresión emocional de acuerdo con la experiencia laboral. De 1 a 3 años tenemos 2% vulnerable, 2% diestro, 2% óptimo, obteniendo 6% de la muestra. Entre 3 a 6 años podemos observar 7% vulnerable, 2% diestro, 9% óptimo, obteniendo 18% de la muestra. Entre 6 a 10 años de experiencia laboral, 7% vulnerable, 7% diestro, 5% óptimo, obteniendo 19% de la muestra. Entre 15 a 20 años se observa 5% vulnerable, 9% diestro, 2% óptimo, obteniendo un 16% de la muestra. Más de 20 años de experiencia laboral encontramos 5% es vulnerable, 7% es diestro, para un 12% de la muestra. Con relación al rango de experiencia laboral se observa en forma general 44% vulnerable, 28% diestro, 21% óptimo, 7% en cautela. Maestrantes. Solo las personas capaces de reconocer los sentimientos propios y ajenos son consideradas inteligentes y hábiles para el manejo de los sentimientos, para superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentran. Deben aprender a manejar los impulsos emocionales, inclusive irritación y frustración, cuando estén en estado de tensión o cansancio, aprendiendo a manejar bien la energía emocional. Asombrados, los maestrantes descubrieron que no es verdad que las emociones son algo que nos sucede, sino más bien que son fuente de energía, influencia e información. No son ni buenas ni malas. Lo que vale es lo que hagamos con la información y la energía que ellas producen. Es por ello que deben aprender a distinguir sus sentimientos más hondos de otros estímulos. En este momento, sus yelmos y las armaduras que cubrían sus brazos y piernas se oxidaron y desaparecieron, y pudieron contemplar sus rostros y extremidades. Al salir del castillo descubrieron que el sendero no había finalizado aún. Quedaba un gran trecho todavía. Se dispusieron a caminar por varias horas. Sus rostros agotados eran hoy ya evidentes. Llegaron a la parte más dura, una zona donde debían escalar aferrándose a las piedras afiladas. Parecía un camino imposible. Aferrados a sus rocas, escucharon con claridad una voz interior que les decía: «Suéltense». Pensaron que era una locura. Luego de pensarlo nuevamente, decidieron soltar las rocas a las que se aferraban y lanzarse al vacío. Mientras caían, apareció en sus mentes el siguiente mensaje: Conciencia emocional de otro. Distinguidas damiselas, por sus resultados obtenidos, ustedes son más hábiles en el manejo de la interpretación de cómo se sienten otras personas en un estado de ánimo general, ya que se ubican dentro de un rango más equitativo entre la zona óptima, diestra y vulnerable, 32% en cada una de ellas, siendo únicamente el 4% las que se ubican en la zona de cautela.
Ustedes, nobles caballeros, el 50% están ubicados dentro de la zona diestra, es decir, que son muy observadores y que interpretan bien el estado de ánimo, e incluso pueden anticipar el cambio de humor de otras personas. El 22% se ubica en la zona óptima y el 28% en la zona vulnerable. De manera global, el equipo se ubica en un nivel diestro de conciencia emocional de otros, significando que la mayoría es capaz de comprender e intuir lo que otras personas sienten. Son sensibles y pueden ponerse en el lugar de las otras personas en su interior, brindando la oportunidad de manejar en forma asertiva el ambiente en el que se desenvuelven. Todas y todos tienen en su mayoría la capacidad para percibir con precisión las emociones y sentimientos de los demás e implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales, incluyendo la empatía de servirse de las claves situacionales y expresivas, comunicación verbal y no verbal, que tiene un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional. Luego de caer por mucho tiempo y analizar el mensaje anterior, los maestrantes descubrieron que debían responsabilizarse de sus emociones, reconociéndolas y sintiéndolas en vez de negarlas o minimizarlas. Escuchando la información o retroalimentación que la emoción les da, desde los principios y valores de cada uno, guiando y canalizando la energía emocional hacia una respuesta constructiva apropiada. Cuando fueron conscientes de esto, los maestrantes empezaron a caer hacia arriba. Así es, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo, se seguían sintiendo conectadas y conectados con lo más profundo de sí mismas y sí mismos, con el centro de la tierra. Siguieron cayendo hacia arriba, sabiendo que estaban unidas y unidos al cielo y la tierra. De pronto estaban ya en la cima de la montaña, comprendiendo que habían soltado aquello que habían temido, sabido y poseído. En ese instante, el resto de la armadura se oxidó de sus cuerpos y fueron totalmente liberados. Respiraron hondamente y decidieron nunca más colocarse esa armadura. Ahora sé que al demostrar quién realmente soy, gran dolor podría causar. ¿Quién es quien veo ahí? Su mirar fijo en mí y que en mi reflejo no reconocí. No puedo continuar esta gran falsedad cuando en mi reflejo yo me veré en verdad. Cuando en